Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Astrología para Entender. Y bueno, al final me he decidido hacer un vídeo corto sobre esta luna llena que tenemos hoy en Capricornio. Es un poco justo, ¿no? Sacar el vídeo el mismo día, pero bueno, también tiene su gracia y como las lunas son temáticas que de alguna manera explican, tienen una narrativa más amplia, pues estamos a tiempo, ¿no? ¿Y por qué me he decidido al final, que había dicho que me tomaría un descanso, que necesitaba un descanso porque todavía estoy con la oferta de las consultas de tránsitos y todo esto y estaba un poco superado de trabajo y quería tomarme un descanso, pero no lo puedo evitar. Estaba mirando la carta de la luna llena, una luna llena bastante sencilla, bastante armónica, pero había un aspecto interesante, ¿no? Veía un aspecto interesante y digo, esto hay que comentarlo para intentar entender, ¿no? Porque una luna llena son los brotes que podemos observar, los primeros resultados que empezamos a observar de la luna nueva correspondiente. Entonces, ¿cuál fue esa luna nueva? Fue una luna nueva en Capricornio el 31 de diciembre de 2024, o sea, hace 6 meses. Ahí sembramos una semilla, sembramos una temática, iniciamos un proceso que ahora, en esta luna llena, empezamos a ver algunos avances, empezamos a ver cómo se empiezan a expresar estas semillas. Entonces había ahí un tema muy interesante y es que con la luna nueva del 31 de diciembre del año pasado, o sea, ya inicio de 2025, era la primera cuadratura de las tres que ha habido, era la primera cuadratura Júpiter-Saturno. Entonces era una luna nueva en Capricornio y el regente es Saturno. Saturno estaba directo en Piscis y Júpiter estaba retrogradando en Géminis. Un Júpiter retrogradando que esa cuadratura Júpiter-Saturno es cómodo y forma a una visión, o sea, dar forma con Saturno como trabajo hacia una visión que tengo desde Júpiter. Ese Júpiter estaba retrogradando, entonces estaba como buscando su visión. Ahí se sembró una semilla. Entonces lo curioso es que ahora en esta luna llena se está disolviendo ya, está a 5 grados, se está disolviendo la última de las tres cuadraturas Júpiter-Saturno, ahora ya con los dos directos y los dos en signo cardinal. Entonces la energía es muy diferente, o sea, la visión se ha aclarado de alguna manera y se ha hecho con ese Saturno en Aries y con ese Saturno directo, se ha hecho durante esos 6 meses una construcción. O sea, Saturno ha ido construyendo hacia esa visión. Pero ¿qué ha sucedido en ese trayecto de 6 meses? Ahí es interesante ver los dos planetas que están implicados, Júpiter y Saturno. Júpiter es el regente de Sagitario, Saturno el regente de Capricornio y también el regente tradicional de Acuario, que hay que tenerlo en cuenta y ahora explicaré por qué. Hay un diálogo, Sagitario, Capricornio, Acuario. En Sagitario tenemos la visión, de alguna manera, y en Capricornio esa visión se baja a tierra y decimos, vale, muy bien, tomo la visión de Sagitario, tomo la visión de Júpiter y empezamos a construir. Empezamos en signo de tierra. Capricornio es la cabra montesa que va subiendo por la montaña.
Pero ahí es importante tener en cuenta que Capricornio no es solo la cabra montesa, es una cabra montesa con cola de pez. Porque a medida que va subiendo hacia arriba, también va profundizando en Cáncer, va profundizando en lo emocional. Entonces Capricornio tiene esa característica de que sube y baja al mismo tiempo. Construye y a medida que construye hace un viaje interior. Entonces lo he comparado, la subida de la montaña de la cabra de Capricornio, o sea, esa lenta construcción en la realidad, lo he comparado un poco con el peregrino, porque se puede ver, ¿no? Muchas veces, yo no lo he hecho, pero por ejemplo el Camino a Santiago, que es un camino de peregrinaje, las personas explican cómo en ese camino, que es largo, son muchos días, depende de dónde se empieza, puede ser más de un mes, a medida que se van acercando a Santiago de Compostela, todos explican cómo al mismo tiempo se está haciendo un viaje interior de transformación profunda, un viaje hacia la esencia de uno. Por eso es un camino de peregrinaje, o sea, uno tiene una transformación espiritual a medida que va caminando, ¿no? Y Capricornio es un poco lo mismo. Entonces, ese peregrinaje de Capricornio es cuando llega a la cima. ¿Qué puede hacer? Puede hacer dos cosas, o volver a bajar la montaña o pasar al siguiente nivel, que sería Acuario, que es esa energía, es el cielo azul que hay más allá de la montaña, ¿no? Entonces ese salto hacia el cielo acuariano es un salto hacia la energía transpersonal. O sea, Acuario está muy relacionado con lo colectivo, es esa energía uraniana, también saturnina por la regencia tradicional, pero es un salto hacia lo transpersonal. Ya entramos en otro tipo de energía. Es un salto de fe. O sea, cuando Capricornio ha hecho su peregrinaje, al final da un salto de fe. ¿Cuál es el salto de fe de Capricornio? Es darse cuenta de que, porque Capricornio es la máxima expresión de lo humano, y después pasamos a Acuario y a Piscis, que ya no son expresiones personales, ya no son expresiones humanas, sino que son transpersonales. Ya es una expresión de lo colectivo y de la energía universal, ¿no? En el caso de Piscis. Cuando Capricornio llega a la cima en su peregrinaje, que ha hecho también hacia adentro, tiene que soltar de alguna manera la idea, la creencia de que él ha hecho ese camino, de que lo hace para conseguir sus logros, porque Capricornio está enfocado en esa cima, está enfocado en logros, en objetivos. Entonces, cuando llega a esa cima y consigue dar ese salto de fe a Acuario, a la energía transpersonal, lo consigue hacer cuando se da cuenta de que no son sus logros, sino que Capricornio es un signo que para pasar a Acuario, para pasar a esa dimensión colectiva, se pone al servicio del bien común. O sea, no son sus logros, sino que él ha sido un instrumento al servicio de un logro que tiene que entregar a lo colectivo, a lo transpersonal. Entonces, ese es el salto de fe, o sea, renunciar al logro personal y a entregar su logro al mundo, a la vida, al colectivo. Entonces, ¿qué ha podido suceder? Si miráis, es importante ahí que podáis mirar en qué casas tenéis a Capricornio, tenéis a Cáncer, que es donde se da esta lunación, porque esto hablará de las temáticas, Pero mirad este final de 2024, principio de 2025, qué se sembró en ese momento. Porque lo que puede haber sucedido en estos 6 meses es que se haya hecho un peregrinaje. ¿Qué quiero decir con ello? Que
ahí a principios de 2025 nos planteamos una serie de objetivos, quiero conseguir esto, quiero construir hacia ahí, pero recordaos, con Júpiter retrogradando en ese momento, en la primera cuadratura. O sea, con la visión poco clara, de alguna manera, con una búsqueda todavía de visión. Pero se empieza a construir hacia la visión que hay en ese momento. Entonces, lo más probable es que a lo largo de estos 6 meses, que ha habido mucho trabajo, mucho camino, donde se ha hecho ese peregrinaje, lo más probable es que ahora que empezamos a ver resultados, brotes de esa luna nueva que hubo ahí en diciembre de 2024, lo más probable es que a través de estos resultados, a través de estos brotes, nuestro propósito haya cambiado en ese camino. O sea, se ha hecho un camino en lo externo, pero al mismo tiempo se ha hecho un camino interior. Entonces, mirad vuestra propia evolución, vuestra propia trayectoria, sea en la temática que sea, desde finales de diciembre del año pasado hasta ahora, y mirad si en este camino habéis encontrado un nuevo propósito. Probablemente un propósito que ahora Júpiter, que está directo y ya está abandonando esa tercera cuadratura, o sea, ya nos dirigimos hacia el trígono, probablemente ese propósito esté mucho más enfocado, con Júpiter exaltado en Cáncer, mucho más enfocado hacia el autocuidado, hacia el cuidado de los demás, hacia esa construcción de espacios de cuidado, espacios de nutrición, espacios seguros donde poder bajar nuestras defensas, donde poder descansar los unos en los otros, esos espacios de confianza, espacios de seguridad. Lo más probable es que este propósito haya evolucionado, o sea, haya tenido un inicio muy enfocado de forma capricorniana, muy enfocado a un objetivo concreto, muy enfocado a la productividad, y que haya acabado enfocándose al cuidado, a algo mucho más humano, mucho más cálido. Mirad esta evolución de estos 6 meses. Después también hay un tema interesante, y es que en la luna nueva de diciembre del año pasado estábamos en una de las 3 también oposiciones de Marte-Plutón, con Marte retrogradando. Entonces ahí también había una acción, una manera de actuar que se estaba renovando en ese momento, que ahora ya es muy diferente esa energía. Esa manera de actuar con Marte retrogradando, buscando nuevas maneras de ser creativo y bueno, con ciertas dudas, con cierta renovación, ¿no? De no sé muy bien cómo quiero hacerlo, pero hay que hacerlo igual, ¿no? Porque en la vida hay que actuar siempre, o sea, en oposición a Plutón, o sea, había mucho por descubrir ahí todavía, ¿no? Con un Plutón en Acuario había mucho por descubrir en esa energía transpersonal, en lo colectivo, en de qué manera puedo yo, mediante mi actuar creativo, ser útil para el colectivo, que es esa transición de la visión sagitariana, la construcción capricorniana, a la energía colectiva de Acuario, ¿no? Ese paso, ese camino, ese peregrinaje, de alguna manera. Entonces estaban ahí, ¿no? En oposición, Marte retrogradando en Leo, Plutón directo en Acuario. Ahora Marte es el único planeta que hace un aspecto un poco lejano, pero hace un sextil con el Sol en Cáncer y un trígono con la Luna en Capricornio, un Marte en Virgo, que es un Marte de acciones concretas, mucho más organizado, muy pragmático, y un Marte en Virgo que es un Marte que se pone al servicio. O
sea, es un Marte que busca la utilidad, busca resolver, lo cual es muy coherente con ese Júpiter en Cáncer, con ese cambio de propósito que ha habido a lo largo de estos 6 meses. Entonces me parecía curiosa, ¿no? O sea, el que se repite y se resuelve ya en esta lunación, se resuelve la tercera y última cuadratura Júpiter-Saturno para ya entrar en una energía mucho más fluida. El duro trabajo de alguna manera empieza a tomar forma y a lo largo de ese duro trabajo ha habido una renovación del propósito, ha habido un peregrinaje personal, o sea, a medida que hemos producido, trabajado, a medida que nos hemos esforzado en lo exterior, ha habido un camino interior de enriquecimiento emocional, de maduración emocional, tanto de nuestro actuar como desde este lugar de Cáncer, ¿no? De creación de espacios seguros y de nutrición mutua. Bueno, era un poco lo que os quería comentar. De momento, deciros que sigo oficialmente con mi descanso del contenido, porque sigo con la propuesta de mirar los tránsitos en vuestra carta natal. Todavía quedan algunas plazas si alguien está interesado. Todavía estoy valorando si hacer un curso intensivo. Yo creo que sí, que voy a abrir algún grupo la primera quincena de agosto o la segunda semana y la tercera semana de agosto, algún grupo de introducción a la astrología a través de la carta natal. Una quincena así un poco intensiva y ya en septiembre nos vemos, que empezaré a hacer contenido antes, o sea, nos veremos antes, pero ya en septiembre nos vemos para aquellos que estéis interesados en el curso anual. Bueno, quería compartiros esta luna, no lo puedo evitar. Pues muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.